Nola aurre ikustezu Anoetako derbia? Bueno, uste egun honetan badute partidu oso zail bat, beraientzako, eta, bueno, espero dut, sensazio txar horrekin etortzen badira, segurazki guretzako positiboa izango da, baina, bueno, gu azkenean gure sensazioak hobetzen joan behar da gara, eta, bueno, nik uste, momentu hontan arte, etxetik kanpo oso partidu onak egin ditugula, eta, bueno, espero dut maila horretan segitzea. Gaur Napoli jokatzen du Realak, horrek erainak izan dezake? Ez dakigu. Esan duan bezala nik uste azkenean gure partiduan zentratu behar garela, gure helburua zein den, badakigu etxetik kanpo oso emaitza onak atera ditugula, eta, bueno, nik uste momentu hon batean gaudela, eta gure maila ona ematen badugu, nik uste arazotan sartuko digutugula. Nola ikustezu Realak? Bueno, hasiera oso on bat izan dute, ez? Eta futbolaz hitz egiten da, ikusi dugu bere maila oso altua dela, jokalari oso ona dituzte, aurrean ere maila ona ditu, eta, bueno, espero dut maila ona izatea, baina, bueno, badakigu ere baja importanteak ere badituztela, eta, bueno, ikusiko du nola daraman partidua. Partidu bakarra galdu duzu etxetik kanpo, eta hura bigarren jardunaldian, konfiantza ematen horrek? Bueno, esan duan bezala, etxetik kanpo oso maila ona eman dugu, eta, bueno, emaitzak hori emate dituzte, ez? Eta nik uste, momentu honetan, segitu maila horretan, segitzen baldin badugu, nik uste, izango ditugula gure aukerak ere irabazteko. Azken 3 partiduetan ez duzu goli jaso, atzean zen? Ikusi dugu, ez? Kanpoan etxean, taldea oso ongi dago defentsa lan horietan, eta, bueno, segitu beharra dago, ez? Oraindik ez dugu deus erekin, partidu oso gogorra ditugu aurretikan, baina, bueno, maitzak hori izate dute, eta, bueno, segitu beharra da. Azken aukeraz, ezer moduz ezker lateralean? Bueno, ez da berrian niretzako, ez? Urtero izaten ditut holako kanbioak, ez, alde batetik bestera, eta, bueno, banekien nola zen posizioa, baina, bueno, aurten ongi moldatzen ari naiz, pozik nago, Brianekin ere, nik uste ongi gabiltzala biak elkarrekin, eta, bueno, fisikoki ere ongi aurkitzen ez, eta, bueno, espero dut, ala segitzea. ¿Qué partido esperas en Anoeta? Bueno, pues sinceramente espero un partido difícil, complicado. Sabemos que el nivel que nos está dando la Real esta temporada, sobre todo el comienzo, que bueno, parecía que se salían de la tabla, ¿no? Y espero que bueno, con el partido que tienen este jueves, pues que vengan un poco tocados. Yo creo que al final, pues bueno, nuestras intenciones son las que son. Sabemos que bueno, que podemos conseguir algo importante y espero que así sea. ¿El partido de hoy contra el Napoli puede influir en el partido del domingo? Sí, como digo, está claro que bueno, para ellos hoy es un partido vital. Diría que hasta el momento puede ser el partido de la temporada para ellos, ¿no? Están muy ilusionados con poder pasar y entrar en ese bombo y bueno, yo la verdad que les deseo que tengan toda la suerte del mundo y a partir de hoy, pues bueno, que podamos tener un gran partido, pero bueno, nosotros al final miramos nuestros objetivos y espero que bueno, el fin de semana podamos ver un gran partido y que haga los 3 puntos para el Navarmero. ¿Cómo estás viendo al equipo de Imanol? Pues sinceramente muy bien, tiene un juego muy variado, con gente que saca el balón muy bien desde atrás, también toman riesgos pero tienen muchísima calidad en medio campo y ofensivamente bueno, tienen gente poderosa, gente rápida, que se asocia bien, que son inteligentes, que hacen rupturas y bueno, creo que tiene una combinación de jugadores muy importante y creo que va a ser difícil, pero bueno, tenemos nuestras aspiraciones. Solo habéis perdido un partido fuera en la segunda jornada, ¿eso hace que suba el nivel de confianza? Sí, por supuesto, sabemos que fuera de casa estamos siendo un rival bastante difícil para todo el mundo, estamos compitiendo muy bien, los resultados así lo dicen. Y bueno, lo que espero es que el equipo siga dando este nivel, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que estamos buscando. Está claro que los puntos también pues, son claves, pero en cuanto a sensaciones y la manera de competir, pues creo que es importante seguir esta línea
y bueno, pues ojalá podamos sacar algo positivo y sobre todo pues venir con los 3 puntos y poder cortar también la racha de casa. Ahora los últimos 3 partidos puesta a cero, en cambio en ataque os está costando un poquito más. ¿Os preocupa? No me preocupa. A ver, yo creo que lo importante lo estamos haciendo, estamos creando y lo que te digo, que estamos al final consiguiendo que el equipo sea sólido, bueno, que juegue en campo contrario, que al final es nuestro ADN, ¿no? Creo que si algo es lo que estamos haciendo bien en cuanto a la filosofía del míster y lo que todos valoramos, es que el equipo es valiente, pelea, está junto, gana segundas jugadas. Bueno, creo que todo lo que entrenamos lo estamos cumpliendo en los partidos y ahora pues lo único que nos falta es poder meter más goles, pero bueno, también es cierto que bueno, en cuanto al bagaje defensivo también está siendo positivo que encajamos pocos goles. La última, ¿cómo te estás viendo en el lateral izquierdo? Pues bien, la verdad que estoy a gusto, estoy cómodo. Creo que con Brian también pues me estoy entendiendo bastante bien. No es una posición nueva para mí tampoco, pero bueno, siempre que vas cambiando, pues al final puedes tener momentos altibajos, pero como te digo, creo que me estoy encontrando bien físicamente, tanto defensiva como ofensivamente, y poco a poco, pues bueno, espero ir aportando también más cosas, pero como te digo, me siento muy cómodo.